Buen día, gracias al comité organizador de Lo Mejor de ASH 2022 y en particular al grupo directivo de GEL por esta amable invitación. Para mí siempre un honor y un placer compartir con este maravilloso grupo de expertos latinoamericano y de otras latitudes. En la próxima media hora vamos un poco a pasearnos por los aspectos más importantes y destacables publicados y presentados en diciembre en New Orleans en ASH 2022. Nada que declarar. Nosotros sabemos que el linfoma folicular requiere de la translocación 14 y 18, sin embargo, desde el punto de vista de su biología y de su fisiopatología, estamos convencidos hoy día que la clave inicial es la desregulación epigenética que ocurre entre el 70 y 90% de los casos y que involucra genes de proliferación, diferenciación y evasión inmunológica. En esa circunstancia, con esta sumatoria de lesiones epigenéticas, volvemos a sufrir nuevas mutaciones más tardías y en ese momento la afectación va a ser con mutaciones somáticas no solo del componente clonal B, sino del grupo de células que constituyen el microambiente. Y por último, va a haber una reducción progresiva de la celularidad del microambiente y con ello un sobrecrecimiento del clon de células B, que de nuevo va a sufrir unas mutaciones más definitorias o definitivas, entre las cuales están P53, MYC, BCL2, etcétera, las cuales van a producir el carácter de agresividad típico del linfoma folicular transformado en un difuso de células grandes. Esta presentación del doctor Hep la conocen. El doctor Haben en 2022 hizo la publicación al cual hicimos referencia en su momento sobre la necesidad de evaluar con mucho cuidado la biopsia única en un paciente con un diagnóstico de linfoma folicular, toda vez que en su primera publicación pacientes con biopsias en dos sitios anatómicos diferentes, no guiadas por la captación del SV por PET, sino simplemente a distancia, y evaluación con técnicas de secuenciación y técnicas de citometría, tanto del componente de células B como del componente de todo el microambiente, incluidos natural killer, macrófagos, células dendríticas, monocitos y por supuesto 14 subvariedades de células T. Se daba cuenta de que un mismo paciente podía tener, sí, en dos sitios anatómicos, una secuencia tanto genética, molecular y de caracterización celular muy parecida o una muy divergente. La actualización de esa data para ASH 2022 deja saber de que estos pacientes tienen en su circunstancia biológica una divergencia de la expresión de genes tumorales que se relaciona además con una divergencia de la evolución del gen para el receptor de célula B y que además se relaciona de manera proporcional y directa, como lo ven aquí, con la presencia de un subtipo de células T llamadas T follicular helper, TFFH, que lo ven aquí, y la mayor riqueza de esta subvariedad de células T le confiere heterogeneidad, le confiere mayor estimulación de su ligando CD40 y por supuesto mayor riqueza en lo que se refiere a la divergencia de expresión genética y de rangos de hiperactivación del receptor de célula B. Así las cosas, el doctor Elías Campos ya decía en 2021 en Lugano, las mutaciones epigenéticas ocurren en el 90% de los pacientes con linfoma folicular, afectan no solo líneas de comunicación celular como BCR, mTOR y JAK-STAT, no son solo de las células B, sino que involucran también interacciones con las células del microambiente, no se tratan de un único clon que va en evolución lineal cambiando en el término del tiempo, sino son subclones de células progenitoras que tienen un ritmo de cambio y de mutación diferente y como en mieloma, eventualmente un tratamiento reduce un clon, pero puede favorecer la resistencia de otro clon. En el término del tiempo, entonces, esta riqueza del ambiente en células T se ve reflejada en el volumen tumoral medio total que hacemos al inicio del tratamiento en una forma especializada de PET, y en él se involucran tanto el SBU que contribuye la célula T como la célula B, pero en el término del tiempo el agotamiento progresivo del componente de célula T, da cabida a la expansión clonal progresiva del clon de células B y con ello a la transformación a células grandes difusas.
Si existe algún score que nos permita a nosotros realmente saber o predecir quién es el paciente verdaderamente de alto riesgo y que deberíamos tratar en primera instancia, la verdad es que no. Los estudios dejan saber que FLIPI-1 y FLIPI-2 tienden a sobreestimar la data. En PRIMA-P, el 47% de los pacientes que ingresados en el bajo riesgo progresaron tempranamente. El M7-FLIPE no fue predictivo cuando usamos R-bendamustine ni cuando usamos esquemas no contestivos de quimioterapia. La sensibilización del POD24 a través de su asociación con M7-FLIPE y la data de FLIPE del grupo alemán. Realmente el 42% de los pacientes que progresaron tempranamente de nuevo estaban en el grupo de bajo riesgo. Y el último dato es el grupo FLEX de la doctora Caxulo, que sí, pareciera un poquito mejor que FLIPI-1 y 2, pero realmente no fue superior a PRIMA-P. Entonces, desde el punto de vista clínico, los scores clínicos que tenemos no permiten saber quién es este paciente que progresa tempranamente, que constituye el 20 al 25% y que definitivamente tiene una sobrevida global muy inferior al promedio de los pacientes con linfoma folicular, el 80%, que realmente incluso tienen una sobrevida promedio hoy día de alrededor de 20 años y que pueden morirse con linfoma, pero no necesariamente de linfoma. Esta publicación es la publicación que hizo el grupo GEL, de nuevo, de su validación de POD24 en un grupo de 903 pacientes con linfoma folicular y que se presentó en ASH 2020. Si la inducción inicial te importa, sí. La doctora Shen de British Columbia ya publicaba que cuando el paciente progresa después de inmunoquimioterapia contentiva de R-CHOP, el chance de transformación es 30%. Pero si progresa después de un esquema de bendamustine rituximab, el chance de transformación en ese paciente oculta es tan alta como 76%. Y el único dato que clínicamente podría sugerir el paciente estaba en transformación es una LDH alta. ¿Que tenemos algunas otras formas biológicas que estamos utilizando? Sí, pero son complejas, no son de uso práctico en clínica todavía y son no están validadas por todos los grupos de trabajo. Esto es, por ejemplo, en términos de microarreglos genéticos, la validación de dos subgrupos de 23 pares cromosómicos en el microambiente tumoral de los pacientes con linfoma folicular y cómo de 23 grupos de pares genéticos considerados de bajo riesgo pueden eventualmente ir bien con cualquier esquema de quimioinmunoterapia inicial. Pero si en cambio el patrón de riesgo es alto desde el punto de vista genéticos en esta valoración, realmente esos pacientes deberían ir a un esquema contentivo de R-bendamustine. La determinación por inmunistoquímica del PDL2 en el componente inmunitario infiltrativo del linfoma folicular tiene valor próptico y aparentemente predictivo de POD24. La incorporación al FLIPI convencional de una data donde podamos tener cuantificación de los CD4 intrafoliculares, aparentemente sensibiliza el FLIPI y tiene valor pronóstico en términos de predecir POD24. Y por supuesto, la determinación de DNA circulante tumoral es una estrategia tremendamente importante y de nuevo, quizás la más importante, pero no tenemos acceso a ella en términos prácticos diarios, ¿no? Fíjense, esta es la presentación del doctor Gábala. En 2021, nosotros publicábamos la data de pacientes con CAR T-cell en la monitorización post-infusión y veamos cómo los pacientes que estaban en respuesta completa, tanto por determinación del DNA circulante como por CT-PET, como el DNA circulante se adelanta, sube su valor antes de que nosotros podamos verlo en la imagen en la recaída. Es decir, es altamente predictivo de que vamos hacia la recaída del linfoma. Y lo mismo en este paciente tipo 2, donde después de la infusión bajan los dos valores, pero empieza inmediatamente a subir el DNA circulante tumoral primero que el récord de la primera imagen patológica. En la publicación y actualización de la misma data, pero para este año 2022, él hace un score dinámico, un score de seguimiento, y establece que los pacientes que son MDR o DNA tumoral circulante negativo y PET negativo tienen un excelente pronóstico. Los pacientes que están en remisión completa, pero cuyo PET persiste positivo, no lucen tan bien, pero van muchísimo peor aquellos pacientes que aún PET negativo son MDR
PDR positivo. Y en esa circunstancia establece estos pacientes deberían ser reinfundidos tempranamente. Desde el punto de vista de seguir tratando de investigar cuál paciente es de mal pronóstico, está la identificación del grupo americano de las signature transcripcionales que pueden de alguna manera relacionarse con progresión temprana. Y fíjense, esto es un grupo donde todo lo que es el microambiente tumoral, incluyendo su clon de células B y sus células de intercomunicación del microambiente, son evaluadas a través de los transcriptomas que expresan. Y esos transcriptomas son sometidos a un algoritmo inteligente que hace una segunda clasificación. Y en esa segunda clasificación quedaron alrededor de 55 signatures. Y después de eso se hace una nueva subclasificación de estas signatures o transcriptomas en términos proteicos, que es lo que se está expresando, y lo relacionan con sobrevida global. Y en esa circunstancia quedaron 5 signatures que son importantes. En este dibujo simplemente les estoy mostrando 2 y la comparación como esas signatures de transcriptomas biológicos de esos pacientes se comparan con el score M7 FLIPI, que contempla la mayoría de los cambios moleculares que están relacionados con daño epigenético inicial. ¿Recuerdan? Entonces, y cómo esa signature, en este caso la S1, en este caso la S2, logra, en el caso de la S1, redefine el valor predictivo del M7 FLIPI al revelar un grupo de riesgo intermedio dentro del grupo de bajo riesgo, considerado como de bajo riesgo. Aquí no todo el mundo es de bajo riesgo, y lo mismo hace la Signature 3 transcripcional, que identifica a un subgrupo de alto riesgo dentro del grupo de pacientes considerados de riesgo intermedio. Entonces, sensibiliza aparentemente la circunstancia del M7 FLIPI y tuvo valor independiente en la sobrevida en ambas circunstancias, tanto la S1 como la S3. El PET y su valor. ¿Tiene el PET algún valor para nosotros desde el punto de vista pronóstico? Bueno, fíjense, el doctor Galamini establecía que el PET al final del tratamiento es un predictor del control de enfermedad, pero de ninguna manera es un predictor ni de POT24 ni tampoco de sobrevida global. El grupo del doctor Stefano Luminari con su FOLD 12 presentado el año pasado también establecía que a pesar de que la data del PET en sí mismo y de la data de enfermedad residual mínima, esta vez por técnicas de PCR, no por determinación de DNA circulante, en linfomas folliculares no tuvieron valor predictivo. Y en ese sentido, no se soporta la idea de que se adapte la respuesta siguiente en función de sus resultados. Sin embargo, el grupo francés dice, bueno, ok, pero yo tengo un PET que estoy tratando de sensibilizar cuando lo uno al FLIPI para tratar de tener una mejor predicción de cuál sería el futuro evolutivo de mis linfomas foliculares. Y lo hacen a través de la división de la presencia de enfermedad extranodal, más de 2 sitios de enfermedad extranodal, pero clasifican esa enfermedad extranodal en si es la misma involucra tejido blando y piel, hueso, infiltración nodal o difusa de la médula ósea o vaso. Y fíjense, desde el punto de vista significativo, realmente tuvo valor el hecho de que fueran 2 formas de actividad extranodal y básicamente si esa actividad extranodal estaba o en piel o en un tejido blando y no médula ósea o vaso. El grupo de la Clínica Mayo y el MD Anderson sensibiliza su FLIPI a través de lo que llaman FLIPI 24 y se trata de rangos de seguimiento en los primeros 2 años. Utilizaron 5 variables de seguimiento continuo: edad en una línea de seguimiento de edad, en un rango de edad entre 60 y 90 años, hemoglobina entre 8 y 17, contagio de glóbulos blancos entre 4 y 11.000, deshidrogenasa láctica y beta 2 microglobulina. Y en el término del tiempo, variaciones de ese rango permitieron establecer 5 subgrupos de riesgo: uno de bajo, bajo intermedio, intermedio, intermedio alto y muy alto riesgo. Y estas circunstancias, de alguna manera, cambio en estas circunstancias en el término del tiempo con un score dinámico, es mayor predictor de la posibilidad de recaída o progresión temprana. De nuevo, el doctor Stefano Luminari, confiando en su determinación basal del volumen total medio tumoral como un valor pronóstico importante,
que es predictor de sobrevida libre de progresión en linfoma folicular con quimioinmunoterapia inicial. Y lo optimizó asociando la data de ese volumen metabólico medio tumoral total con el FLIPI-2. Sin embargo, el grupo francés dice, sí, realmente el volumen metabólico tumoral total tiene valor pronóstico en sí mismo, pero sí y solo si el paciente ha sido tratado con quimioinmunoterapia convencional. Cuando los pacientes fueron tratados con lenalidomida y rituximab en el estudio Relevance, realmente este valor inicial perdió valor. ¿Por qué? Porque recuerden que el lenalidomida es un alto estimulante del microambiente en términos de natural killers y de células CD4. Desde el punto de vista del PET, entonces, en conclusión, Ann Jones 2020 nos dice, el PET resultó en un aumento del estadiaje de la enfermedad localizada en enfermedad avanzada en una gran mayoría de los casos. Identifica enfermedad extranodal y cuando esa enfermedad extranodal no está en la médula, no está en el vaso, tiene valor pronóstico en sí mismo, lo acabamos de ver, aún un SV mayor de 14, de 16 a 18, aunque no haya documentación de transformación, es altamente sugestiva de transformación oculta. Y acuérdense que acabamos de decir, hay a veces que buscar zonas anatómicas a distancia. El PET basal sin duda reduce el POD24. Fíjense la publicación del grupo de InfoCare en 2015, donde los pacientes que son estadiados inicialmente con tomografías versus pacientes estadiados inicialmente con PET, como el cambio de estadiaje es 9.7 veces mayor el riesgo de mortalidad por cambio de estadiaje relacionado con la circunstancia más óptima del PET como estadiaje versus la tomografía. Desde el punto de vista ya de lo que es tratamiento, inmunoterapia inicial, y esto es el Educational Book del 2022, que les recomiendo el artículo sobre linfoma folicular. Realmente vean ustedes que cualquiera que sea la inmunoquimioterapia, combinada con ovino, combinada con sin quimio, combinada con CHOP, con bendamustine, los esquemas variablemente tienen en general respuestas globales entre 90 y 100%, con unas sobrevidas libres de progresión bastante parecidas. Lo que pasa es que los rangos varían, esto es 10 años, esto es 3 años, pero muy, muy buenas, y unas sobrevidas globales que tampoco establecen una diferencia importante. ¿Que tenemos o no un mejor anticuerpo monoclonal? No. Ovino lenalidomida, la respuesta global 94, la respuesta lenalidomida rituxi 98, las completas 87 versus 80. Realmente podemos perseguirte usando rituximab. Y desde el punto de vista de por qué no cambiamos nuestro backbone inicial de quimioinmunoterapia por esquemas libres de quimioterapia, bueno, hasta ahora realmente estamos hablando de 6 ciclos versus 18 meses de tratamiento y además de una toxicidad adjunta con un perfil de seguridad diferente, tiene más neutropenia, tienes más linfopenias, tienes más trombocitopenia y estos son adultos mayores. En términos terapéuticos, ¿algún cambio importante en el paciente de baja carga tumoral? ¿Watch and wait todavía para el paciente de baja carga tumoral y que tiene estadio temprano, etcétera? La verdad es que este es el doctor Adershna, que ya lo habíamos visto en su publicación comparando Watch and Wait versus inducción 4 semanas de Rituxi versus 4 semanas de Rituxi más mantenimiento. Pero esto es el seguimiento en 12.3 años. Y vean ustedes que fueron 463 pacientes asintomáticos con baja carga tumoral, diagnóstico de folicular, y la mayoría en estadios 3 y 4. Y de nuevo, en la curva se ve cómo francamente son diferentes. La primera es inducción-mantenimiento, la segunda es solo inducción 4 semanas de Rituxi, y la tercera es Watch and Wait. Importante, el tiempo medio hasta el nuevo tratamiento fue 2.7 años en el Watch and Wait versus 9.9 años en la inducción con rituximab y no ha sido alcanzado en el grupo de inducción de rituximab más mantenimiento. A los 10 años, la proporción de pacientes que no habían empezado un nuevo tratamiento fue 28.8 en el Watch and Wait, pero fue 49.4, casi 50% en la inducción con rituximab, y el 64% a los 10 años no había empezado tratamiento en el grupo que tenía inducción más mantenimiento. Esto realmente pone sobre la mesa de nuevo si frente a este valor biológico que ya conocemos y cuya toxicidad y perfil de seguridad también lo conocemos, vale la pena hacer Watch and Wait. Desde el punto de vista del paciente en recaída,
Y dijimos, no importa si la recaída es tardía, nos concentramos en este 25% que no sabemos cuándo va a recaer y por qué recae tempranamente y que es el que se comporta mal. Pero aún dentro de la recaída tenemos que identificar pacientes que tienen una recaída temprana definida como entre los 6, 12, 24 meses de la quimioinmunoterapia, pero hay sospecha de transformación o documentación de transformación, porque si es así, ese es el paciente candidato a trasplante en segunda línea de tratamiento. Pero también existe el paciente doblemente refractario, que recae a los 6 meses del tratamiento inicial, que recae igual antes de los 24 meses, pero que es refractario a alquilantes o que está progresando durante el tratamiento de mantenimiento con Ritupsi, etcétera. Y este paciente no necesariamente está en transformación y no necesariamente requeriría trasplante. Y por supuesto está el paciente que recae en ese grupo temprano de los 24 meses, pero ni está aquí ni está aquí. Y ese paciente probablemente tampoco se beneficiaría del trasplante. Entonces, ¿cómo secuenciamos el tratamiento? No olvidemos que en linfoma folicular la clave es la combinación. Las monoterapias no funcionan tan idealmente como en otras histologías. Y no olvidemos que la inmunomodulación que ofrece lenalidomida ha sido un exitazo. Este es el esquema Outman y el Magnify. Recuerden que eran pacientes doblemente refractarios, pacientes refractarios a la última línea de tratamiento, pacientes que habían sido progresores tempranos, etcétera. Y fíjense cómo los rescata, básicamente, no importa si es ovino o si es rituximab, del rango de rescate como respuesta global es entre el 80, el 70 y el 80%. Aún siendo POT24, es altísima esa respuesta, sigue siendo básicamente la misma, con unas respuestas completas de más o menos 3/4 o la mitad de los pacientes. Y de nuevo, la sobrevida global excelente. No vamos a hablar de los inhibidores de la fosfatidilinoxitola quinasa porque no hubo prácticamente ningún trabajo en ASH 2022 sobre eso, solo recordarles que sus respuestas globales son entre 40 y 60%, las completas son muy pobres y la duración de la respuesta es más o menos un año, y que el perfil de toxicidad es básicamente el mismo y no es despreciable. Recordar, los linfoproliferativos indolentes no son iguales. LLC versus Ibrutinib, 91% de respuesta. Macroglobulinemia es excelente también. El linfoma del Bantu un poquito menos. En la zona marginal un poquito menos. Pero el que es peor es el linfoma folicular con solo un 20% de respuesta. Y venetoclax en el estudio contralto, en el trial de contralto, también fue muy pobre, 27% como monoterapia. Entonces, la clave un poco es la combinación o las nuevas estrategias. Y las nuevas estrategias incluyen biespecíficos y CAR T-cell, por supuesto. Entonces, recuerden que biespecíficos es importante porque aún con el subtipo que sea, casi todos son CD20 y CD3, el engage entre CD20 y CD3, aún con el subtipo de tiene una altísima respuesta terapéutica en linfoma folicular, bien sean que han recibido previo CAR T-cell o sean progresores tempranos POT24 o sean doble refractarios o sean refractarios a la última línea del tratamiento. Fíjense que las respuestas globales por encima de 60 y hasta 100% y con muy buenas respuestas completas que por encima del 50% también. En general, todos ellos. La actualización fue Coritamab subcutáneo, y fíjense que la respuesta global es 80% y la completa es 60% con un tiempo de seguimiento corto que es de alrededor de un año. Importante, la mitad del grupo más o menos eran POT24, había una línea de tratamiento al menos, y estos pacientes reciben esta combinación triple. Esto hay que verlo en términos del tiempo, porque si ustedes ven la respuesta que yo les acabo de mostrar con el anticuerpo biespecífico solo, se parece a esta, o sea que no sabemos qué está sumando aquí el Rituxan, la lenalidomida en el término del tiempo, y habrá que ver cómo es el perfil de seguridad o de toxicidad que se le asocia en el término del tiempo. Odronextamab, de nuevo otro biespecífico en linfoma folicular, una respuesta menor, alrededor del 50%, pero muy buena, y completa 37% en un paciente cuya mitad de los casos habían recibido al menos una línea de tratamiento, pero el rango era entre 1 y 9, 47% habían experimentado POT24, casi la mitad, o sea, un grupo relativamente refractario, muy buena respuesta de nuevo. Y la estrella de los bioespecíficos en este ASH 2022 fue mosunetuzumab, monoterapia, porque tiene un tiempo de seguimiento mayor, y esto es alrededor de 2 años, y fíjense, la media
es alrededor de 17 meses, la respuesta global es casi 80%, la respuesta completa 60%, a los 2 años el 80% prácticamente todavía está en remisión. La sobrevida libre de progresión a los 2 años es la mitad del grupo, y recuerden que este grupo era un grupo cuya medida de tratamiento eran 3 ciclos, pero el rango eran de 2 y 10, 60% refractarios al tratamiento previo, 80% refractarios a CD20, POD24 al menos la mitad, o sea, es un mal grupo y sin embargo con biespecífico se comporta bastante bien. La curva, sin embargo, no tiene plató. La combinación de múltiples drogas tipo venetoclax, ibrutinib, prednisona, vinotuzumab y lenalidomida, el esquema VIPOR o VIPOR, y realmente, bueno, unas tasas de respuestas de 100% globales y 79 completas. El tiempo de seguimiento de este grupo es corto, es alrededor de 9 meses. Habrá que ver cómo se comporta. Estos son estrategias de 6 meses de aplicación, no hay mantenimiento. Sin embargo, la toxicidad con esta múltiple administración hay que verla en el término del tiempo, aun cuando la administración es corta, pero es una forma de rescatar a un paciente que consideras refractario con drogas que todos tenemos de alguna manera en la mano. Sanubritinib o vinotuzumab, y este es el doctor Pierluigi Cinzani, y realmente es un esquema bien bonito, es el Trial Rosebud, y ese trial es de nuevo comparando sanubritinib ovino más ovino solo. De nuevo, las respuestas globales en pacientes cuyo POD24 era 54%, pacientes refractarios en más de 35%, pacientes con más de 3 líneas de tratamiento anteriores, se hacen de nuevo un grupo súper tratado y de mal pronóstico. Sus respuestas globales 63%, 45% en ovino, y sus respuestas completas 37% para la combinación versus 19% cuando es ovino solo. La media de la duración de la respuesta a los 18 meses, el 70% estaba todavía en respuesta, o sea que es una combinación con una droga menos tóxica que la ibrutinib y con un anticuerpo que también la mayoría de nosotros tiene a disposición. Entonces, y este último trabajo es polatuzumab más obinutuzumab lenalidomida. De nuevo es una combinación costosa, y es una combinación en pacientes altamente refractarios. Fíjense que la curva de nuevo no tiene plató, la media no ha sido alcanzada, pero el seguimiento tiene menos de un año, pero importante, el 64% de los pacientes tuvieron un evento adverso serio, y el 86% al menos un evento adverso 3 y 4. Esto es importante para el linfoma folicular, toda vez que los estudios previos tienen muchísima menos toxicidad. Desde el punto de vista de el rol estrella para folicular en ASH 2022 fue en los CAR T-cell y la presentación del esquema SUMA Trial, ya 4 años de seguimiento, y el LARA Trial, cuya primera publicación fue a los 12 meses, ahora ya tiene 2 años. Recuerden que las respuestas completas 91, globales 91 y completas 74 versus 83, 65, pero el grupo de LARA o de TISA, un grupo más tratado y además sin esquema de puente o de reducción previo a la infusión de las células. Y eso puede hacer una diferencia. Y aquí es lo que es importante, miren las curvas. Y esto es suma, y aquí sí vemos un plató. Y fíjense ustedes que en este paciente la media de duración de la respuesta de los pacientes que están en respuesta completa no ha sido alcanzada. La media de progresión libre de sobrevida libre de progresión fue de 40.2 meses. La mediana de sobrevida libre de progresión específica para linfoma y la sobrevida específica para el linfoma no fue alcanzada. 36 meses en el 65% y 89% la específica de sobrevida global. Entonces, esta es la primera vez en la que estamos viendo, después de un tratamiento, un plató relativo como que nos brindaba el trasplante en el paciente transformado, así que tenemos nuestros otros puestos en CAR T-cell. Y esta es de nuevo TISA, pero 2 años de seguimiento, y por supuesto, de nuevo hay una tendencia, pero hay que verlas en el término del tiempo. La predocumentación del año y versus los 2 años son muy parecidos en términos de sobrevida libre de progresión y media de duración del tratamiento.
Por último, quiero presentarles una data interesantísima. Esta es la doctora Casulo y el doctor Friedman protestando en la necesidad de que seamos justos cuando comparamos efectividad y costo en tratamientos en linfomas foliculares y refractarios. Y este es el doctor Gilles, el francés de Prima, que ahora está en el Sloan Kettering Center en New York, en una publicación de nuevo en ASH 2022, donde él establece que no es justo que hagamos comparaciones de peras con manzanas, que en linfoma folicular tenemos que definir quién es el grupo comparativo de nuestro trial, toda vez que los trials son de un solo brazo y el comparativo es un histórico. Pero que esos históricos hay que tratar de unificar criterios y hacerlos menos heterogéneos. Entonces, él define su grupo que se llama Record Follicular Lymphoma como recaídos o refractarios a más de 2 líneas de tratamiento sistémico, que incluyan CD20, por supuesto, recaídos en los primeros 6 meses del mantenimiento, recaídos después de un autólogo y que no estén en transformación. Y establece que nosotros debiéramos buscar la forma de que la comparación de estos nuevos trabajos sea en función de algo preestablecido de sus cohortes previas, pero no del grupo global, sino del grupo más parecido a los grupos actuales, porque en este momento estamos comparando peras con manzanas. Y por último, siempre les pongo un poquito la opinión de los expertos. Este es el doctor de nuevo, Gilles Sales, del Sloan Kettering, el de Prima. En su segunda línea, lenalidomida rituximab. En su tercera línea de tratamiento pone en el mismo nivel un biespecífico con lenalidomida rituximab con CAR T-cells. Pero sin embargo, el grupo del MD Anderson dice, oye, mi segunda línea sería R-lenalidomida, si es un POT24 consideraría R o vinotuzumab, o eventualmente quimioinmunoterapia y si está en transformación trasplante, pero mi tercera línea de tratamiento ya es CAR-T sobre biespecíficos. Y de nuevo, esta es el Educational Program, la doctora Radiska Takiar, que está muy bueno su artículo. Y de nuevo, fíjense, en tercera línea de tratamiento ella habla, bueno, por supuesto, el que tenga un clinical trial lo puede utilizar. No olviden lenalidomida rituximab, no olviden CAR T-cells. Y aquí, en este momento, todavía no hay biespecíficos. La razón, dos. La primera, esa curva con tendencia al plató. Y la segunda, biespecíficos es de administración continua, generalmente hasta la toxicidad, aunque ahora hay trabajos de 2 años de tratamiento, pero en términos de costo es bastante costoso y tan costoso quizás como las CAR T-cell. Lo que es complejo con el CAR T-cell es que la tecnología no la tiene todo el mundo, pero ahora que están haciendo halo y tal, la cosa se puede masificar. Entonces, un poco el cambio en la secuenciación del linfoma folicular. La extrema heterogeneidad clonal y de diversificación del folicular a lo largo del tiempo apuntan hacia la aparición frecuente de clones divergentes que se originan a partir de células progenitoras comunes y no de un proceso evolutivo direccional y selectivo. En esta histología, uno de los problemas más importantes es la ausencia de una herramienta para identificar a los pacientes con progresión temprana, la falta de un método de identificar transformación a difusión en esa recaída y la falta de un régimen óptimo de segunda y tercera línea de tratamiento. Los nuevos biomarcadores requieren tecnologías muy sofisticadas, no posibles en términos prácticos en la actualidad. Sin embargo, hay algunos análisis que apuntan a volumen metabólico tumoral total inicial alto, a 4 áreas ganglionares en el momento de la inclusión, a células T exhaustas en el microambiente tumoral en su determinación, aumento del PL2 a niveles elevados de interleuquina 10 y factor de necrosis tumoral alfa. Las nuevas estrategias terapéuticas en linfomas recaídos y refractarios con frecuencia se evalúan sin datos comparativos. Para un ejemplo, SUMA y el ARA. Los hallazgos de estos y otros estudios de un solo brazo requieren una contextualización de los datos de los pacientes y una comparación más objetiva de los grupos. Necesidad de un análisis de riesgo comparativo en nuestros nuevos estudios. Los agentes orales dirigidos a moléculas pequeñas son activos en folicular, pero por lo general no logran inducir respuestas profundas como monoterapia y a menudo no sirven sino en combinación y con duraciones prolongadas, lo que nos permite suponer una perspectiva terapéutica futura costosa en linfoma folicular. En la evaluación de datos estratificados de tratamiento de segunda línea y tercera línea, los resultados que sugieran transformación histológica mostraron un claro beneficio en términos de sobrevida global con el trasplante autólogo, mientras que aquellos pacientes recaídos tempranos
que no tengan transformación, el trasplante no se asoció con una mejor sobrevida. El PET pretrasplante, una herramienta pronóstica en este sentido, tanto para sobrevida libre de progresión como para sobrevida global. Probablemente esto de todo early pot va al trasplante es un dogma en cambio. El linfoma folicular es un espectro y no una entidad única. La transcriptómica y la genómica ya definen subgrupos biológicamente diferentes. Y es esto lo que va a contribuir a la medicina de precisión que hemos logrado de alguna manera en algunas histologías indolentes, pero que definitivamente no tenemos el linfoma folicular. Por su atención, muchísimas gracias. La ciudad de Caracas.